Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de la cadena KW Continente, donde la verdad es primero, está por encima de todo. Estamos a nivel nacional, de punta a punta de la geografía. Hoy martes, ni te cases ni te embarques, como decía mi amigo Don Plin. Bueno, tenemos muchas cosas que tratar. Hoy hemos visto que Melito apareció en video. Con la roja. Y él se queda ahí en silencio todo el programa porque dice que el tema no le interesaba. O sea que él es panelista de ciertos temas. Estamos entonces en compañía, como siempre, de nuestro primo querido y adorado, Eduardo Castillo Lange. Un saludo cordial a los oyentes de Trocha Abierta a través de KW Continente, que así como dice Alfonso, se transmite de Punta Burica a Cabo Tiburón, pero él hace su parada ahí en Punta Fogón, coge por la parte de atrás, va a Macaraca, donde Cañita Correa, y continúa la preferencia de toda la ciudadanía por esta emisora, que nos tiene en el primer lugar en la franja de la tarde. Píquele al que le pique. Vamos, carajo. Bueno, y también nuestro primo querido, Ricardo Alcedo Castillero. Muy buen día, señores. Con este programa también incluyendo poetas con unas rimas increíbles, que es parte de la familia Castillero. A los que nos escuchan por KW Continente, bienvenidos. A los que nos ven por TikTok, Instagram, YouTube, señores, bienvenidos. Un día más. Creo que es el Día Internacional del Hombre, así que un abrazo y felicidades a todos los hombres, caballeros, padres, hermanos, hijos de este globo terráqueo. Bienvenidos a Trocha Abierta. También tenemos al santurrón Agustín Sosa Peñalba. Muy buenas tardes, amigos oyentes de este gran programa Trocha Abierta a través de las ondas hercianas de KW Continente. Le damos gracias a Dios que estamos todos vivos aquí en este panel y a nuestros oyentes y televidentes que nos siguen día tras día. También está el licenciado Melito González Rodríguez, que espero que no se desaparezca, porque él solamente aparece, como decíamos, tras bambalinas, cuando el tema le interesa. Es súper exquisito este chitreano. Saludos a todos desde Chitré para los multiversos. No. Yo dije fue que cuando yo no sé de un tema, yo escucho. Y que el tema específicamente de la Caja de Seguro Social, como yo no soy asegurado, no pago, no es un tema que a mí en lo personal me compete, fue lo que yo dije. Ahora sí quiero empezar y aclarar algo que, lo vi en redes sociales, que yo hice la petición a Saúl Méndez que me avisara cuando iban a la calle, porque si me iban a obligar a pagar seguro, yo no iba a pagar mientras tuviera Susan Elizabeth Castillo allí en ese puesto de $7,000. Pero aparentemente, según las redes sociales, ya no está allí, así que inclusive ya si quieren me pueden hasta obligar a pagar seguro. Oh, qué personalidad. Ha llegado Alejandro Pérez Saldaña, ha hecho su entrada triunfal. No puede ser. Alejandro, estás. Abre el micrófono. Buenos días. Hombre, cuánto honor, cuánta alegría verte aquí en el programa, Alejandro Pérez, mi amigo. Gracias. Aquí vivo y coleando después de una cirugía de próstata y otra de uretra. ¿En serio? ¿Todo bien? Sí. Gracias a Dios. Todo bien, pero lo más importante es si el pirulí funciona y parece que sí. Parece que no está seguro que pase, funcione. Cuidado. No, sí funciona. Ese no es el problema. Escúchame, Alejandro, ese no es el problema de Agustín, ese es el problema de la mujer tuya.
Si No, también funciona, problema es no porque funciona. entonces ya No, no, el gusto va por otro lado. mis amigos me tienen que cuidar. Alejandro Pérez, cuéntame Dígalo. que aparte de la expresión que vota el omnipotente Dinomón con respecto a las presentaciones que nos ha tildado a todos aquellos que opinan en contra, con sus razones, porque aquí no tenemos derecho a opinar, porque si no somos de oposición y si no somos comunistas, pues de muy mal gusto y creo que va por muy mal camino. Pero bueno, Alejandro, cuéntanos qué está pasando con el asilado Ricardo Martinelli. La semana pasada, tú sabes que en Panamá todo se sabe. Una fuente de la Procuraduría de la Administración nos informó que Rigoberto González, procurador de la Administración, había proyectado una opinión con respecto a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Ángel Álvarez, en el cual señala de que Martinelli se le violó el derecho a la especialidad, ¿ok? Al instruirle, después juzgarlo y después condenarlo en base a un caso penal, que es una mentira, que se inició precisamente cuando Martinelli volvió a Panamá amparado bajo el beneficio de la especialidad, y nosotros pedimos la nulidad porque cuando tú eres extraditado, el país requirente solamente puede juzgarte por los delitos por los cuales te pidió. Y New Business o Editorial Panamericano estaba dentro de ese glosario de delitos. Habían 2 delitos de pinchazo y 2 delitos de peculado que nunca existieron y que posteriormente, en el primer juicio de pinchazos, el Tribunal Superior de Apelaciones dijo que eso no tenía asidero para juzgar a Ricardo Martinelli por peculado, porque nunca cometió peculado. Pero bueno, ¿por qué en el caso Pinchazo se incluyó peculado? Porque en los Estados Unidos, para tú extraditar, tienes que estar dentro del glosario de delitos que son extraditables. Y en los Estados Unidos, ni la interceptación de llamadas telefónicas, ni seguimiento ilegal son delitos que pueden motivar la extradición de un ciudadano extranjero en los Estados Unidos. Por eso fue que le metieron, posterior a la solicitud de extradición original, le metieron a Ricardo Martinelli, ya detenido, 2 delitos más. Eso lo hizo el embajador de los Estados Unidos, González Revilla, que se fue a una notaría en Arizona y hizo que el testigo protegido, Ismael Piti, declarara de que además se habían robado la máquina pinchadora y que la habían usado. O sea, eso era peculado simple y peculado culposo, cosa que nunca existió porque el software de interceptación que usaba, uno de los software que usaba el Consejo de Seguridad de la época, era eso, no era una máquina, era un software, ¿ok? Y entonces, por eso trajeron a Ricardo Martinelli por 4 delitos: 2, interceptación telefónica, seguimiento ilegal, y 2 delitos de peculado. Y hubo 2 juicios y Ricardo Martinelli salió absuelto en los 2 juicios. Pero, paralela a esto, cuando llega Ricardo Martinelli, ya con el beneficio de especialidad, se inició esta gran mentira que se inició en la Asamblea con un discurso del diputado de Penonomé del Partido Panameñista, Jorge Iván Arrocha,
en el cual él decía que en la compra de el periódico, la editora del Panamá América, se había utilizado dineros, que Martinelli había utilizado dineros de obras públicas. No sé si ustedes vieron el juicio, fue transmitido en vivo, y el perito de la acusación, un mayor de la Policía Nacional, señaló de que hasta donde llegó su peritaje, todos los dineros que aportó Ricardo Martinelli fue de una cuenta bancaria en el Global Bank que tenía hace años y que esa cuenta bancaria fue alimentada por un plazo fijo de Martinelli que rompió para hacer la compra. Entonces, se ha metido una demanda de inconstitucionalidad porque nadie puede ser juzgado al ser extraditado por delitos distintos a el delito por lo cual fue requerido en el país de origen. Nosotros siempre lo hemos reiterado de que el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos y Panamá de 1904, en su artículo 8, señala con mucha claridad el principio de especialidad. Y dice también este artículo del Tratado de Extradición que se pierden ese principio o ese derecho por dos razones: o porque renuncia voluntaria o porque volviste al país que te extrajo. Y Ricardo Martinelli no solamente no ha vuelto al país que lo extrajo, Ricardo Martinelli le quitaron la visa hace 6 años y no tiene ni siquiera visa para entrar a los Estados Unidos. Entonces, por esa razón se metió la demanda de inconstitucionalidad por violación al principio de especialidad contenida en los tratados, y esto es una violación flagrante, grave, porque el artículo 4 de la Constitución señala muy taxativamente que Panamá adoptará, acogerá, aceptará las normas del derecho internacional, por supuesto siendo los tratados internacionales y el tratado bilateral entre los Estados Unidos y Panamá una de esas normas internacionales. Entonces se metió esto y ya sabíamos en la semana pasada de que Rigoberto González, procurador de la administración, venía con un criterio diferente. Y que este es un criterio, si ustedes tienen la oportunidad de leer la opinión de Rigoberto González, él no hace ni siquiera mención a una carta de la Cancillería que dice que por Cancillería nunca pasó una petición para el Estado norteamericano de excepcionar el principio de especialidad, una petición de que se despojara a Ricardo Martinelli del principio de especialidad, y el que dio el principio de especialidad fue el Estado norteamericano a través del juez federal de la causa. Y nadie, ni siquiera iniciaron un trámite en la Cancillería para excepcionar este beneficio de especialidad. Así que con esa carta se cae el caso de que Ricardo Martinelli, porque él no renunció voluntariamente, él no volvió al país que lo trajo, Estados Unidos, y nadie pidió la excepción del principio de especialidad. Y esto es interesante porque cada vez que llevaban a Ricardo Martinelli a un caso, recuérdese que a Ricardo Martinelli le metieron 24 casos. Y cada vez que iba a un caso a declarar mediante una indagatoria, él decía: me acojo al artículo 25 porque tengo principio de especialidad y no voy a renunciar a mi principio de especialidad. ¿Por qué Rigoberto González emitía ese concepto? Este es un concepto, una opinión política, ¿ok?, de Rigoberto González, y que me extraña de parte de un abogado que se refuta constitucionalista. Esa opinión de él es bien inocua,
no toca puntos importantes de la demanda de inconstitucionalidad y sencillamente no profundiza. Entonces, el que es constitucionalista se tira esta opinión ligera, diría yo, y yo que no soy constitucionalista puedo advertir las fallas de esta opinión. Esta es una opinión política. ¿Por qué política? Porque él forma parte de un grupo. Ese grupo lo integraban o lo integran la ex procuradora Ana Matilde Gómez, la ex procuradora Kenia Porcel, un subcomisionado de la Policía Nacional Arroyo, y todos ellos fueron los que dominaron durante el periodo de Martín Torrijos el Ministerio Público. No había forma de que funcionarios públicos del gobierno de Martín Torrijos cometieran delitos y no había forma de que admitieran una querella, una denuncia. A mí me pasó 2 veces con Carlos Vallarino, que primero fue contralor y después fue ministro del MEF, en los cuales tenía las pruebas idóneas para demostrar que había cometido delitos. Y esta gente sencillamente en esa época estábamos en el puro sistema inquisitivo y sencillamente se negaban a investigar y punto, porque era contralor, porque era ministro. Pero Alejandro, perdona que te interrumpa. Si ya está ya trillado que esto es un caso político. O sea, yo no entiendo, porque tú me estás hablando de Ana Matilde, que fue un parte, un grupo de Kenia Porcel, Es que esto es político. Rigoberto González forma parte de ese grupo. ¿Ok? Y él prefirió. Entonces quiere decir que esto se tiene que resolver políticamente, no judicialmente. Ahora, señores, la opinión del procurador no es vinculante. Es decir, los magistrados de la Corte que tienen que decidir esto no tienen por qué seguir la opinión del procurador, pero él emitió una opinión y nosotros tenemos que hacer una valoración jurídica, ya la hicimos, de la opinión de él, y en el caso particular mío, cuando se inicia el periodo para emitir conceptos, opiniones de los abogados del gremio con respecto a la demanda de inconstitucionalidad, ahí yo evacuaré mis cuestionamientos con respecto a la opinión del procurador de la administración. Pero lo que te quiero decir que un constitucionalista de esta demanda de inconstitucionalidad y sencillamente emite una opinión compartiendo los criterios ahí vertidos. Muy bien hecha esta demanda. Mira, nosotros hemos metido 3 demandas de inconstitucionalidad sobre el mismo tema. ¿Ok? Y todas muy bien formuladas. Hoy por hoy, tengo que reconocerlo, Carlos Carrillo, en mi opinión, es el mejor abogado de la República de Panamá en materia penal. Y él redactó la esencia de la inconstitucionalidad en este tema del principio de especialidad. Muy poca gente maneja el principio de especialidad en Panamá, no lo conocen, lo malinterpretan. ¿Me explico? La última tesis que sacó la Fiscalía de Crimen Organizado es que Martinelli había perdido el principio de especialidad cuando viajó a República Dominicana. Eso no es lo que dice el tratado. El tratado dice cuando tú vuelves al país que te extrajo. República Dominicana no extraditó a Ricardo Martinelli. Pero bueno, en Panamá esa justicia torcida, manipulada, de persecución política, hace que mentiras absolutas se conviertan en verdades relativas. Pero bueno, ya emitió su concepto Rigoberto González. Lo bueno de que lo hizo ayer es que nos ahorra 3 días, porque él tenía hasta hoy para emitir su concepto. Nos ahorra 3 días, sencillamente. Y así, la próxima semana se inicia los 10 días hábiles
para que los abogados emitamos conceptos con respecto a la demanda de inconstitucionalidad. Técnicamente hablando, la opinión del procurador de la administración equivale jurídicamente a la opinión de los abogados que expresen su posición con respecto a la demanda de inconstitucionalidad. Es lo mismo, pero los magistrados están obligados a evacuar cada una de las opiniones de los abogados. Yo entiendo que son varios los abogados los que estamos en el plan de emitir nuestra opinión con respecto a la demanda de Molino conoce perfectamente bien el caso, él sabe perfectamente bien que ha sido un caso político, él sabe perfectamente bien que ha habido presiones políticas para joder a Ricardo Martinelli. ¿Qué dirá Molino? Pero Molino siempre ha dicho que ese juicio fue una aberración, que él lo vio completo y que sencillamente eso fue una arbitrariedad jurídica y que él no estaba de acuerdo con la sentencia. Eso es lo que ha dicho Molino. También Molino ha dicho que él va a opinar en base a su lógica. Es decir, si hubiese sido presidente, Alfonso, yo a las 2 horas de tomar posesión, Martinelli hubiera estado fuera de esa embajada. Pero Molino tiene su libro y nosotros creemos que él va a cumplir con su palabra. Me explico. Porque yo, Alejandro Pérez, voté por Molino porque Molino iba a liberar a Ricardo Martinelli. Esa fue la esencia de mi voto. Y yo busqué mi circuito 8-4, más de 25,000 votos para que votaran por José Raúl Molino, en el entendimiento de que Molino y Martinelli eran la misma cosa, es decir, que Molino iba a lograr la salida de Ricardo Martinelli de la embajada legalmente, porque había varias fórmulas para salir de la embajada, pero la lógica de Molino indicaba que había que salir con una solución como esta, una demanda de inconstitucionalidad que se decidiera en la Corte y no como un perdón presidencial, al cual Molino tiene derecho, y es una prerrogativa de él como presidente de la República, otorgar indultos, otorgar rebajas de pena, etcétera, etcétera. En otras palabras, está tirando la pelota a la Corte, porque él bien puede utilizar sus facultades para liberar pero no la utilizó, pues. Alejandro. Ahora yo creo, escúchame, para ya cerrar esta etapa, yo creo que Molino va a cumplir con Martínez. Yo no veo por qué no va a cumplir. Me explico, sobre todo de que se está haciendo las cosas en la lógica de él y no en la lógica de Martinelli. Martinelli ha aceptado estoicamente el destino que le depara la vida, y si la vida le dice que tiene que esperar por una demanda de inconstitucionalidad que se resuelva, bueno, él va a esperar. O sea, el regalo de Martinelli va a ser en diciembre, entonces, en otras palabras puede ser. Ojalá sea en diciembre, según mis cálculos, porque son 10 días, ¿ok? Supongamos que el próximo miércoles se abra el periodo. El próximo miércoles, ¿qué es? Vamos a... Veintitantos. El 28, próximo miércoles 28. Son 10 días de opiniones. Yo calculo que esto se vence como el 15 de diciembre. Y a partir del 15 de diciembre, ya pues los magistrados deben estar preparados para resolver la demanda de inconstitucionalidad. Alejandro. Que está bien formulada. Alejandro, ¿hasta cuándo se va a dar el asunto de que la Corte tiene que estar íntegramente constituida para que se pueda velar
por el caso y a cada magistrado sale hasta para acudir a la presentación de un libro y la cuestión es que nunca están. Mira, Eso hasta cuándo va a continuar. Aquí hay un problema que no es de dominio público, pero yo se lo voy a compartir para que entienda cómo es la situación. Hay un magistrado que vuelve el 28 de Europa, ¿ok? Pero que resulta que ese magistrado no tiene suplente. Y en estas circunstancias, quien nombra un suplente interino es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López. Entonces nosotros preferimos esperar a que vuelva el magistrado que está de viaje, a que María Eugenia nos nombre ahí un magistrado suplente interino, porque ella es capaz de nombrar a cualquiera de su banda. Ahí controlan el órgano judicial. Ese es el magistrado oponente, ¿no será? No. No es el magistrado oponente. El magistrado oponente es Arrocha, Olmedo Arrocha. Yo creo, yo lo vengo diciendo que en mi criterio, de acuerdo a lo que estoy viendo en los momentos políticos, Martinelli pasa Navidad y Año Nuevo en su casa. Por muchas razones que yo la he analizado y creo que eso va a llegar a pasar porque yo comienzo a atar cabos de acuerdo a lo que tú has hecho, lo que han hecho ustedes como defensores de Martinelli, al presentar incluso una denuncia formal ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea contra la presidenta magistrada de la Corte. Y lo veo de esta manera, Alejandro, con todo respeto, es una medida de presión para que ella falle en derecho y no falle en emoción por temas que posiblemente ha actuado de una manera política y no judicial. Y esto me indica a mí que el fallo puede ser probable que se acepte y que al final diga que se le violó el principio de especialidad a Martinelli, pero eso tiene una connotación. Te pregunto, ¿se cae todo? No, porque es una decisión judicial y si la Corte admite, todavía no lo ha admitido, pero si la Corte admite por primera vez que Martinelli tenía el derecho a la especialidad, que no la perdió, no renunció y que está vigente, entonces definitivamente que este proceso sería inocuo, porque es un proceso viciado de nulidad absoluta. Por eso, se cae todo lo que se ha dado y simplemente automáticamente él cae libre. Ahora, la pregunta que cae aquí, ¿qué pasará con los otros que estuvieron en el mismo juicio con relación a esto mismo? Bueno, mira, yo en estos días oí que habían hecho una ruptura procesal y se estaba dando con respecto a un par de procesados una audiencia, ¿ok? Entonces, en el caso de Ricardo Martinelli habría una ruptura procesal por una decisión del Pleno de la Corte y los otros, ya hay varios que están ahí, ¿ok? Entonces, pero hay otros que no están ahí porque no han podido ser notificados, porque están en el extranjero, por lo que sea. Entonces, lo que haría es lo que nosotros en derecho llamamos ruptura procesal, que no es más que separar los procesos y instruirlo primera parte y después enjuiciarlo separadamente. Alejandro, vuelvo y te pregunto, si la Corte no llega a atar todos juntos porque cada uno inventa una actividad para estar fuera del país, ¿cuál es el plan B? Nosotros tenemos información de que después del 28 todos van a estar acá. Sí, pero entonces la pregunta que vuelvo insisto, la cabeza de todo este engranaje con relación al New Business por el cual Martinelli creo que fue condenado a los 12 años, 10 años y tantos meses, 10 años, 8 meses. Como es la cabeza de todo, si el proceso de él se cae, no se debería, y como tú dices, hay que separar todo este tipo de situaciones una cosa de la otra, pero ¿qué pasa con los otros? Los otros, entonces, si son condenados, es un tema que al final... Sí, porque el único que fue extraditado dentro de ese expediente fue Ricardo Martinelli. O sea, que los demás y esto guarda relación con la extradición.
Ok, entonces El lo demás tiene que seguir vínculo un con la proceso. extradición, el vínculo con la extradición le da una condición diferente a Ricardo Martinelli. Los otros no fueron extraditados. Entiendo que hay una petición de extradición contra David Ochi, ¿ok? Y él, si viene a Panamá, sería nada más por el expediente requerido por el expediente de New Business. ¿Me explico? Así que no podría ser juzgado por ningún otro delito. Esa es la Ahora, por situación. otro lado, entonces, ¿ustedes piensan que Mulino no ha accionado lo que ustedes pensaron que él iba a accionar rápidamente una vez que se posicionara como presidente? Eso sería por el cual escuchamos en los medios y vemos en los medios los diferentes X que él tira a Martinelli con relación a esos petardos, como que huele a una separación entre Martinelli y Mulino. ¿Sea por eso lo que toca Bueno, decir? no, mira, Ricardo Martinelli tira X de todas situaciones, tira memes de todas las situaciones. La última, más famosa, que tuvo más de Se congeló, te congelaste. 18 millones de lo que estaba en el trono. Esa tuvo 18 millones, él en el trono. Y no dijo nada más dijo en el trono. O sea que eso no tiene que ver nada con lo que él petardea con relación a Mulino, las cosas que ha dicho. Porque si tú me estás diciendo que esperaron que él accionara, pero todavía abarcan la esperanza de que él va finalmente a decir, voy a usar mis condiciones constitucionales para poder hacer lo que tengo que hacer, lo que yo puse al principio. No. Él está esperando la decisión de la corte. Digo, Yo lo he él insistido y se lo he dijo que insistido se mucho. sometía a ese criterio, el de la corte. Él prefiere que no sea, la decisión no sea parte de su prerrogativa presidencial, sino que sea una decisión de la corte. Y eso es lo que está pasando. Ok, ¿qué prerrogativa o qué opción sería la que pudiese utilizar un presidente en un caso así? ¿Cuál sería la prerrogativa que él tiene y no la quiere usar? ¿Cuál sería? Indulto, rebaja de pena. ¿Me explico? Me decía un amigo que Pero en el indulto cabe un una vez, proceso penal como el de una Martinelli. vez, ¿cómo dice? El indulto cabe dentro de ese proceso de un reo El común. indulto cabe en todo. Es un perdón presidencial. La Bueno, rebaja igual. lo que yo Mira, entiendo, hay gente perdón, se le ha rebajado la pena al tiempo servido. Eso es un perdón presidencial. Reducir sí, penas, quitar penas accesorias, quitar la multa. Esas son prerrogativas presidenciales que puede hacer perfectamente el presidente. Pero la diferencia, esto es importante que lo entiendan, la diferencia entre actos producto de la prerrogativa presidencial y actos producto de una decisión judicial de la Corte, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. La diferencia es que los actos de prerrogativa presidencial son impugnables, mientras que la decisión judicial en sala constitucional son inimpugnables. Esa es la diferencia. Entonces, yo pienso, porque José Raúl Mulino es abogado y es un buen abogado. Nada más que su especialidad es marítimo, pero él es un buen abogado porque él ha tenido que lidiar, como todos hemos en el ejercicio de tantos años, lidiar con los temas constitucionales. Yo entiendo que quizás esa sea la motivación de José Raúl Mulino. Él dice, bueno, a mí me pueden impugnar, pero a la Corte no la pueden impugnar con una sentencia de inconstitucionalidad, porque ese es el último instancia en Panamá. Ahora, si te puedes ir a las Cortes Internacionales. Mira, nosotros tenemos por ahí una sí, pero decisión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, favorable a Martinelli. Nosotros estamos esperando que esto se resuelva porque venimos con esa decisión sobre la violación a sus derechos. Y tú puedes irte a la Comisión
Americana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Que puede irse a la tampoco es vinculante. Corte Centroamericana, que es parte del Parlamento Centroamericano. O sea, una vez se agoten las instancias internas, tú puedes ir internacionalmente. Pero en Panamá lo que cuenta es la decisión de inconstitucionalidad, porque todas las decisiones de los organismos internacionales es contra el Estado panameño, no contra determinadas personas que en el derecho interno nuestro sí ocurre. Sí, yo he escuchado que el tema del indulto y la rebaja de pena, los comentarios que se han dado es que en el caso particular de Martinelli, que puede tener aspiraciones a futuro nuevamente a la presidencia, ninguna de los dos figuras le permitiría correr porque el indulto y la rebaja de pena se mantiene la condena. O sea, fue condenado, indultado y le rebajaron la pena, pero fue condenado, entonces no puede correr. Es lo que he escuchado, que algunos han argumentado, y de pronto si Mulino hubiera utilizado una de esas dos opciones, entonces le corta las posibilidades. No sé, la verdad, ¿qué opinan, no? Bueno, yo creo que lo que dice Alejandro, que el que Martínez prefiere que se vaya a la corte, que la corte entonces lo pudiera exhibir. No, nosotros no preferimos eso. Yo pienso que esa fue la preferencia del presidente de la República, ¿no? Y bueno, lo hizo en base a los criterios que él tiene como abogado. El problema es que cuando tú estás lidiando con un abogado de derecho comercial o civilista, y básicamente no se entiende la dinámica de las normas de derecho procesal penal y las normas sustantivas de derecho penal, definitivamente que la gente no entiende eso y la gente llega a un criterio como el criterio que acaba de vertir Melito, que mucha gente piensa eso. Mucha gente piensa que subsidia. Sin embargo, Melito, te voy a leer el título 5, extinción de la pena, capítulo 1, causa de extinción. Artículo 115. La pena se extingue. Tú sabes lo que es extinción, ¿no? Desaparece jurídicamente. La pena se extingue. 1, por la muerte del sentenciado. 2, por el cumplimiento de la pena. 3, por el perdón de la víctima en los casos autorizados por la ley. 4, por el indulto. 5, por la amnistía. 6, por la prescripción. 7, por la rehabilitación. 8, en los demás casos que establezca la ley. El indulto extingue la pena. Por eso el criterio ese que tú dices, que hay mucha gente que lo tiene, y es verdad, mucha gente lo tiene, desconoce de que hay una norma en el Código Penal, el artículo 115, numeral 4, que dice que se extingue con el indulto. Pero hay abogados que no son penalistas, Pero espera, son Alejandro. civilistas, comerciales, marítimos, que no entienden eso. Alejandro, Ahora, la diferencia, pero mira, pero la diferencia es que las decisiones producto de la prerrogativa presidencial en materia penal son impugnables, mientras que la decisión de la Corte Suprema de Justicia en materia constitucional son definitivas, finales y obligatorias. Y esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Nos pasó a nosotros. Nosotros indultamos en el gobierno de Mireya Moscoso más de 300 personas y nos metieron una tanda de demandas de inconstitucionalidad y yo no sé si algunas prosperaron o no, pero con el indulto los afectados fueron a cada uno de los tribunales y se hizo un trámite de extinción de la pena. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú haces un trámite y el juez dice está extinguido la pena porque le fue concedido un indulto, entonces, si se declara posteriormente la inconstitucionalidad de ese indulto y te vuelven a reabrir el caso, se llama doble juzgamiento. Nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Si ya fue extinguida, ¿ok? Y recuerda que la demanda de inconstitucionalidad empieza a regir a partir
de Alejandro, su decisión final. has leído allí que el cumplimiento, o sea, a mí me condenan por un delito, yo voy, pago preso, cumplo, salgo, Cumple cumplí la la pena. pena, se extingue. O sea, no, Sí. dale, sigue, pero yo, dale, no. Artículo 115, si eso no lo estoy inventando yo, Melito. Artículo 115. ¿Qué más? Bueno, Manito, lo que yo sí quiero darle decirle a Agustín, ¿Pero qué quieres qué? Agustín siempre anda con la tesis de que hay una división entre Molino y Martínez. Yo No. soy de la opinión. ¿Qué pasó? No creo que haya tal cosa. Lo que pasa que son, ¿cómo te lo pongo? En lenguaje de la calle, son dos machos alfa con libros distintos. Y Molino tiene su forma de actuar y Martinelli su otra forma de actuar. Por ejemplo, tomemos un caso, el caso de la Caja del Seguro Social. Se dan tremendas innovaciones, transformaciones, cambios en el área de salud. ¿Ok? Se habla de integración, que mucha gente no está de acuerdo con la integración de los sistemas de salud, porque el MISA solo debe atender a los que no están dentro de la seguridad social y viceversa, la seguridad social solo debe atender en salud a los que están afiliados al sistema y cotizan. Pero no toca José Raúl Molino un tema fundamental. Si más de la mitad del presupuesto de salud se van en la Caja del Seguro Social, se van en adquisición de medicamentos. Y el 80% de los medicamentos en nuestro país tienen sobreprecio. Te lo digo porque yo soy consumidor de pastillas para la presión arterial y lo que me cuesta $80 aquí, 30 pastillas, en Colombia vale 15, 16 dólares. Y no lo aborda. Pero estoy seguro que si Martinelli hubiese sido el presidente, Martinelli hubiera abordado ese tema de raíz, porque incluso Martinelli tiene una fórmula para acabar con este abuso que le quita plata a los recursos de la Caja del Seguro Social en materia de salud horriblemente. Martinelli habla del registro universal de los medicamentos. ¿Qué significa eso? Que si hay un medicamento registrado en Holanda, tú lo puedes traer y distribuir sin necesidad que pase por el registro de medicamentos en la República de Panamá. Eso se llama registro universal. Tú admite sobre todo los registros médicos de los Estados Unidos, de la FDA, Federal Drug Administration. Entonces, pero no, en Panamá tú tienes que registrarlo aquí y no solamente te demora años hacerlo, sobre todo ¿por qué? Porque los grandes distribuidores de medicamentos tienen gente infiltrada en el departamento ese de registro sanitario, tiene gente infiltrada en la Caja del Seguro Social que van a decir que el medicamento nuevo no sirve, como yo lo oía. Yo fui 2 veces miembro de la junta directiva de la Caja del Seguro Social y decían, no, este medicamento no sirve porque es de Venezuela, este es de Colombia, este de Finlandia, eso no sirve, lo que sirve son lo que traemos nosotros. Alejandro, no sea tan ingenuo. Ese problema lo tienen porque todos los trámites tienen que ser hechos por un abogado. Abogado, no. El registro sanitario, la jefa del registro sanitario es una doctora. Sí, pero el trámite tiene que ser hecho a través de abogado. Ah, no, sí, pero entonces ahí es donde está el negocio, ¿no? La fiebre no está en la manta. La fiebre, no, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Corrupción. Mira, ahí hay corrupción. Corrupción, ¿por qué? Porque es un negocio muy grande. Muy grande. Sí, estamos hablando de cientos de millones de dólares
en Así sobreprecio. es. Te compran Así a ti, Alfonso, a mí no, pero a ti, Alfonso, a lo mejor te lo compran. ¿Me explico? Pero es un negocio muy grande, muy grande, muy grande. Oye, pero ahí en el Y gobierno de Martinelli tiene la Molino, fórmula de solución. Sin embargo, José Raúl Mulino no metió eso en su paquete de reforma a la Caja de teniendo al Seguro más Social. grande importador de medicamentos, de asesor, ¿para dónde vamos a ir? Así mismo es, hermano. creo que el ministro de Salud también está metido en el negocio de medicamentos. Este no, este no. Este es No, odontólogo. Pero hay un Yo conflicto lo de interés conozco. ahí, pero hay un conflicto de No, interés, no, no, perdóname, no, Alejandro. Fernando Hay Boy, un no, conflicto de interés. yo te voy a decir una cosa. Yo puedo hablar de Fernando Boy. Fuimos miembros de la Junta Directiva en el año 91, después de la invasión, que fue, se hizo una reforma en diciembre del 91 que aumentó la edad de jubilación. Y yo puedo dar fe de que es una persona íntegra, yo puedo dar fe que no está vinculado a ningún es odontólogo, y eso lo separa de y el otro, de y los el canales de otro, corrupción Alejandro, en el MINSA y en la Caja del Seguro Social. Eso lo Alejandro, y si separa. tú, Aníbal Galindo es abogado. Bueno, Díaz también es dueño de Impador. Alejandro, si tú Pero eres mi él primo está hermano, si diciendo tú que eres mi primo hermano, Alejandro, si tú eres mi primo hermano, tú eres mi primo hermano, por ejemplo, y tú te has vinculado a un negocio y yo tengo un cargo que puede influenciar en ti, ¿eso no es un conflicto de intereses? Te pregunto. Espérate, si yo soy tu primo hermano Y tú y tienes yo un tengo, negocio que yo puedo influenciar por mi posición hacia ti, no es una cuestión de lo que te acabo de decir, conflicto de intereses. sí, moralmente es cuestionable, pero en Claro, Panamá a la gente no le importa eso. ese es el caso particular también que el señor del Canal de Panamá se retiró de la empresa constructora y él no se metió en el tema y el negocio de él se metió como socio Él de la nunca se retiró. Tú estás hablando de Rafael Alemán Subieta, ¿no? Correcto. No, por eso digo, No, Alberto. ahí abiertamente había un conflicto de intereses que la compañía de él participó en la ampliación del Canal de Panamá y nadie dijo nada. Que había un Cuando un conflicto de Ravi intereses. Blanco hace eso, ¿Ah? eso es negocio. Cuando un pobretón hace eso, Es que es un corrupto. ahí donde vamos. El tema cuál es. El señor, si supuestamente el señor Molino es hechura de Martinelli, porque él es presidente por la influencia de Martinelli. Él no es hechura de Martinelli. No, ¿a qué me refiero? Voy a desmenuzar un poquito más. O sea, que él es presidente gracias a la influencia o liderazgo que tiene Martinelli, por el cual él se constituyó presidente. Bien. Ahora, si tú eres de mi hechura, en ese sentido lo estaba hablando, significa de que todo debe ir coordinado, incluso hasta la ley del seguro social. Todo debe ir coordinado. No, él no se la consultó. Él no se la consultó, pero entonces hay un problema. Pero Mulino tiene su libro, hay que entenderlo. Mira, Mulino no ha llegado todavía a los extremos en que llegó el presidente Santos con Uribe. O sea, el presidente Santos Uribe, Santos no solamente en Colombia traicionó a Uribe, sino que incluso le abrió un proceso penal que todavía está inserto ahí y obligó al Ministerio Público de su gobierno a que procesara a los abogados de Uribe. Y uno de los abogados de Uribe, el licenciado Cadenas, está procesado precisamente porque Santos cruzó la línea y se convirtió en delfín en tiburón detrás de. O sea, que eso puede pasar con Molino. Eso puede pasar con Molino. Eso puede pasar Eso no ha pasado con José Raúl Mulino. Lo que pasa es que José Raúl Mulino, repito, tiene su libro. Y como Martinelli es un macho alfa, entonces cada uno tiene su ego, Oye, antes de terminar el programa, porque nos faltan 5 minutos. 5 minutos. Aparte que yo escuché la toma de posesión de Santos y cuando habló de Uribe yo me quedé, digo, qué tipo más agradecido, es el campeón de los traidores, te voy a decir. Sí, ese es el campeón de los traidores. Campeón de los traidores. Antes de terminar, las manifestaciones de Yaribel Abreu, qué asco me dan, qué asco. Una persona que fue protegida, ayudada, qué sé yo, de Martinelli,
y mire cómo paga. Dios Ella va a mío. volver, Alfonso, ella va a volver a comer de la mano de él. Ese tipo de políticos como ella son los que se van y vuelven y comen de la mano del que la apoyó. Así que yo en esas cosas yo no creo. Yo voy a ver a esa señora comiendo de la mano de Martínez en su momento. Yo estoy seguro de eso. Seguro de eso. Así que ese pájaro que quería recogiéndolo con la lengua en el piso lo que se va a comer. Es que eso, mira, con un político como de la forma de ella, y bueno, tengo que hablar de muchos políticos incluso, cuando tienen que ver sus intereses, no le importa comer del piso, como dice Alejandro Pérez, incluso del piso de lo que le tira la migaja el amo arriba. Eso es así. Gente como ella no son inmorales, son amorales. Amorales. Es decir, que ellos no tienen parámetros morales. Ellos hacen lo que le conviene un Por eso que yo no quiero eso, que esa declaración que ella hizo. Lo más triste de esto es que Martinelli, muchas personas que de verdad han estado con él ¿cómo te digo? Por convicción. Por convicción. Sí, por convicción. No. Hay gente que lo ha traicionado. O sea, Ricardo. Se congeló el hombre, no, se congeló. Una llamada le está entrando. Martínez esta mujer es muy, muy habilidosa. Porque fíjense ustedes, hace 8 meses iba a ser expulsada de Cambio Democrático. Yo es presidente de Cambio. Ella tiene muchos recursos para. Y por supuesto hubo gente del gobierno que salió a ella y que la apoyó y todo eso. Eso y que se va a distanciar de Raúl Mulino, eso no se lo cree nadie. Ella va a ir a la presidencia a poner a disposición su partido al presidente de la República. Ahora la pregunta es, no tiene por qué descartarla si ella es ni más ni menos una ficha, un peón en un tablero de ajedrez. Así es, ese peón le sirve al Mulino, bueno, lo utilizará. Si no le sirve, no la utilizará. Pero lo que quiero decir es que de que se va a alejar de Martinelli, pues no le queda otra. Martinelli le dijo de todo le dijo Martinelli, que era una súper traidora, que se va a alejar. Martinelli aprenda, oye, Alejandro, ganó gracias al apoyo decidido de todas maneras de gente cercana a José Raúl Mulino. Que le diga todo lo que le da la gana, pero que Martinelli aprenda que hubo muchos muertos y heridos. Que digo que Martinelli aprenda. Yo no escucho. A que. No escucho. Lo que pasa es que Alejandro recibió una llamada y cuando tú recibes una llamada por tu celular y vuelves a activar el programa, se te va el volumen. La única manera que volver a escuchar es salir y volver a entrar al programa. Eso es lo que pasó a él. Yo lo he experimentado. ¿Escuchaste ahora, Alejandro? ¿Escuchaste? ¿Me estás escuchando? Cuando pasa que cuando recibes llamada te elimina el audio del programa. Él no lo está escuchando ahora mismo. Tendría que salir. Bueno, ya me faltan 2 minutos. Falta 1 minuto. Yo lo más que quería. Martinelli dejó muchos heridos y muertos en el camino. Gente que él no valoró nunca y que podían tener más peso, más valor que el resto. Y el resto que fue beneficiado con él en diferentes formas, ese los ha traicionado y los van a seguir traicionando. Tiene que corregir esa parte. Lo que pasa es que esa traición, Alfonso, son momentáneas, porque al momento de que vienen los intereses económicos de cada esa persona que no tienen, que son amorales, como dijo Alejandro Pérez, simplemente, hey, me toca ir para allá de nuevo. Eso va a pasar. Mira, lo que dijo Alejandro Pérez es verdad. El Cambio Democrático está cuadrado con el gobierno, o no son los colectivos. Se fue el tiempo. Yo tengo que despedirme junto con los panelistas hasta mañana, miércoles, Dios primero. Estuvimos aquí en el panel nuestro primo querido Ricardo Alcedo Castillero, se ausentó Eduardo Castillero Lange, también Mérito Rodríguez González Rodríguez, Agustín Sosa. Tuvimos invitado a Alejandro Pérez. Gracias, Alejandro, por atender nuestro llamado. Y es el servidor Alfonso Castillo Ortiz, que le dice: estamos en YouTube, en Instagram y en ¿cómo se llama? TikTok.
Y Spotify. Hasta Hoy, mañana. hoy solamente estuve de oyente, oyendo y viendo, analizando y ve. Cambio y fuera. Hasta mañana. Señor Perdiche. Hemos presentado Trocha Abierta.